Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente una vez más. Sean bienvenidos a este hermoso lugar. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Damos la bienvenida a los niños, a los jóvenes que están aquí presentes, a los hermanos de Chinú, a los hermanos también del Dividivi que se encuentran aquí y a todos de aquí de Sahagún. Qué bueno poder estar hoy en el Día del Señor, poder también evidenciar que hemos nacido de nuevo, como que también pues estamos en comunión los unos con los otros. Amén. Poder congregarnos también. Y qué bueno hoy, el Día del Señor, donde una vez nosotros deshonrábamos y también pues hacíamos muchas cosas malas, perdidos en alcohol, en fiestas, y de esa manera deshonrábamos el nombre de Dios hoy en su día. Amén. Pero hoy es diferente porque hoy podemos nosotros estar en comunión los unos con los otros y podemos alabar, adorar y honrar a Dios. Amén. Es por eso que en esto se marca la diferencia del que es nacido de nuevo, del creyente genuino. Amén. En que comparte también con sus hermanos. Y hoy es la oportunidad, porque muchas veces, pues en esta semana no nos habíamos visto, pero hoy tenemos la oportunidad de poder estar aquí reunidos, de fortalecernos mutuamente en nuestra fe. Amén. Sé que estamos pasando por cosas difíciles, momentos duros, pero con la fe de cada uno de nosotros, pues con un abrazo, con un saludo, también logra también fortalecer nuestra vida espiritual. Amén. Aquellos que nos ven también en Facebook, somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Bendecimos a aquellos que nos ven por este medio, a nuestros hermanos también que se encuentran pasando quebranto de salud. Estamos aquí orando por ustedes y que hoy también pues la bendición de su palabra pueda llegar a cada uno de ustedes. Vamos a orar para que el Maestro de Maestro, el Espíritu Santo, pueda dirigir este momento, esta grata oportunidad, y que pueda usarme de manera clara y pueda exponer de manera entendible su palabra y que pueda producir en el corazón de cada oyente y el corazón mío esa transformación y ese cambio por medio de su palabra. Oremos a Dios, soberano Padre, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder invocar tu nombre en este hermoso lugar. Señor, queremos implorar tu perdón, implorar tu misericordia en esta hermosa mañana. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te fallamos, Señor. Perdona porque a veces somos de duro corazón, de dura cerviz, pero poderoso es tu Espíritu Santo, poderosa es tu salvación, poderoso es tu evangelio que nos ayuda. En esta mañana, Padre amado, esta verdad tan relevante para nuestras vidas en estos días, que pueda producir esa transformación en nosotros, que pueda quitar toda autosuficiencia, todo autoengaño que hay en nosotros y que podamos entender verdaderamente el fruto de esa salvación. Padre, que puedas confrontar nuestra vida, que puedas edificarnos y que puedas consolarnos y ayúdanos a seguir perseverando. Ayúdanos a ser verdaderamente cristianos genuinos por medio de tu Espíritu Santo. Aquí está tu pueblo, Señor. Tú conoces la necesidad, la condición de cada uno. Te pedimos por ese fortalecimiento. Aumenta nuestra fe, porque muchas veces menguamos, Señor. Por eso te pedimos que sea usted fortaleciendo al débil, levantando al caído, ayudando, Señor, a esta obra a salir adelante. En tus manos ponemos también, Señor, aquellos que nos ven a través de este medio virtual. Que tú puedas producir en ellos también esa fe que salva, ese arrepentimiento verdadero y que puedan ser bendecidos por esa gracia salvadora, como lo es tu justicia que se expresa y se da y se otorga por medio de tu evangelio. Que este libro, que este capítulo que vamos a ir concluyendo, Padre, pueda abrir nuestros ojos y que pueda yo en esta mañana de manera clara exponer tu palabra. En el nombre de Jesús
Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 2. Dijimos el domingo pasado que Dios pagará a cada uno conforme a su justicia en el justo juicio, que la ira de Dios es en verdad. Si tienes un corazón duro e incrédulo, no escaparás del juicio de Dios. Ese fue el último punto del mensaje de la semana pasada. Una declaración seria, solemne, sombría, pero creo que captura bien lo que Pablo expresó en Romanos capítulo 2, específicamente el versículo 5, donde él dice: pero por tu dureza, Romanos capítulo 2, versículo 5, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, o sea, el día del juicio final y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí enfocamos la imagen de un hombre que confía en sí mismo, que confía en sus obras, confía en sus méritos, en su propia religión y cree o piensa que está seguro. Pablo está confrontando a los judíos, a esos piadosos, religiosos, que hacen ritos, que cumplen con su religión y piensan que están seguros para el día del juicio final. Pero también lo podemos aplicar a nuestra cultura hoy, hablando de cristianos profesantes que asisten a la iglesia, que se bautizaron, que cantan himnos, pero su vida, su estilo de vida refleja un patrón de pecaminosidad. Es decir, constantemente vive en diversos pecados. No siente amor por Dios, no ama, no le interesa las cosas del Señor, muestra indiferencia ante la palabra de Dios, desprecio por lo que dice Dios, aunque ellos son cristianos. Hablamos el domingo pasado del autoengaño, que no podemos engañarnos a nosotros mismos, porque la palabra nos previene que en un momento dado nosotros podemos caer en el autoengaño. ¿Qué dice este texto? Que este tipo de persona está acumulando ira para el día de la ira si persisten, si realmente persisten en su maldad. Entonces, no hay nada más importante en la vida que cuando nuestra vida se termine aquí en la tierra y al final de la historia venga el juicio final divino de Dios, donde Dios reunirá a todos los seres humanos de todas las épocas y les dará vida eterna o condenación eterna. Hermanos, esta verdad es muy relevante para nuestros días, porque a veces estos temas no son agradables y más bien a algunos los aburre. Amén. Pero déjeme decirle que el propósito de la palabra de Dios no es entretener a la gente, no es divertir a la gente. Para eso están los parques, para eso están los centros comerciales. Amén. Aquí no se trata de entretenernos. Aquí lo que está en juego es nuestra alma. Esa es la pregunta. ¿A dónde va a parar nuestra alma en el día del juicio final? Vemos que no es tan agradable, no es tan divertido. ¿Por qué? Porque eso
Por eso la palabra de Dios, la predicación debe de ser solemne, seria, no decir cualquier cosa, tratar de trazar bien la palabra de Dios. Por eso, querido hermano, Pablo les dice que así como a los judíos que tienen un corazón duro, que dice ahí, no arrepentido, creen que Dios le dará libre acceso o pase libre al cielo, porque ellos son hijos de Abraham. Pablo dice, están equivocados. En el día del juicio final, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Y qué dice Pablo aquí? Que están acumulando ira para el día de la ira, si persisten en su maldad. Entonces, esta verdad, hermano, es solemne. ¿Por qué? Porque está escrito, según lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido, está decretado, de que los hombres, incluyendo mujeres, seres humanos, mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Sabe usted que un día va a morir? Todos sabemos que un día vamos a morir. El problema es que no sabemos cuál día. En el mundo muchas veces el hombre dice, por la dureza de su corazón, por su depravación total, dice, el día de morir es uno solo. Cuando viene, viene. Amén. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros, si no hubiésemos correspondido a la gracia que nos fue dada, dónde estuviéramos nosotros? Yo creo que Dios nos ha alargado años de vida. Y es lo bueno de la misericordia del Señor que ha tenido para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Él dio su vida por nosotros. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna. Todos realmente moriremos. Está determinado para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. Joven, adolescente que me escuchas aquí en este lugar, aquellos que nos ven también a través de Facebook, no pienses, no creas que tienes mucho tiempo para pensar. No digas que te preocuparás de estos temas al final de tu vida, como decía yo, cuando tengo 80 años. No pienses de esta manera. No pienses que tienes todas las fuerzas ahora, que tienes todas las energías y que nunca se va a acabar. La vida es como la neblina. Aparece y poco a poco desaparece. Así es nuestra vida aquí debajo del sol. Es tan corta, tan frágil. Pero nosotros los seres humanos, ¿qué hacemos? Amamos la vida. Nos aferramos tanto a la vida que hay personas que tienen 102 años y le pregunta, ¿quieres seguir viviendo o te quieres morir? No se quiere morir. Amén. Porque ¿quién va a querer morirse? Pero sabemos que un día vamos a morir. Es inevitable. Todos pasaremos por ese proceso. Seamos ricos, seamos pobres, todos moriremos un día. Entonces el joven cree que hoy, que esa es la riqueza que tiene el ser humano. ¿Cuál es la riqueza? La juventud. Y que todo se pasa tan rápido. Y más que todo en estos tiempos que estamos viviendo. Hace mucho comenzó el año, ya se está terminando. Amén. Ya el año se está terminando. Nosotros un día éramos jóvenes. Ya tenemos cana, algunos pues ya el cabello se le ha caído, ya esta piel tan bonita que nos cuidábamos mucho se ha arrugado,
ya sale a la mujer, le sale la pata de gallina, todo se deteriora, todo se acaba. Pero ¿qué vas a hacer el día del juicio final? ¿Qué vas a hacer si te llegas a morir mañana? Porque el problema del joven es ese, porque se ve y así es. Está lleno de vida, lleno de fuerza. Pero ¿qué va a hacer cuando muera? Porque la muerte no pregunta si estás enfermo, si estás sano, si eres joven, si eres niño, si eres anciano, si eres hombre, si eres mujer. Nada. Aquel adolescente mayor que es adulto, no piense que tienes el mundo en tus manos. No sigas las ideas de este mundo como la prosperidad, el éxito, que todo eso te lo da el mundo. La Biblia dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Para los adultos, a los mayores, a los ya maduros, no te afanes por los achaques que comienzan a ver en tu vida, especialmente en tu salud. No te enfoques en tu seguridad. No te enfoques que para cuando estés viejo, que piensas ya que falta poco, tienes que asegurar tu futuro y que tienes que luchar por todas las cosas terrenales. Eso también es para los ancianos. No tengas pensamientos de autoconmiseración. No vivas amargado tus últimos años. ¿Por qué? Nadie sabe aquí el día ni la hora cuando va a morir. Así que siempre debemos de vivir en virtud a la luz de la eternidad. Debemos de vivir cada día como si fuera el último día. A algunos no les gusta pensar así porque le tienen miedo a la muerte. Nosotros como creyentes debemos de anhelar morir. Pablo dijo, ¿dónde pongo mi cabeza? Ya yo estoy listo para morir. Amén. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir a la presencia de Dios? Pues para ir allá hay que morir. Todo el mundo dice amén, pero un momento, ¿cuántos quieren morirse? Nadie dice amén. Porque amamos la vida, amamos nuestra familia, valoramos el pedacito de vida que Dios nos ha dado para vivirlo en este mundo. Absolutamente todo lo que estamos aquí, de acuerdo a lo que dice este texto, a la luz del juicio de Dios, absolutamente todo lo que estamos aquí tendremos que algún día rendir cuentas a Dios. Dios es absolutamente justo e imparcial y juzgará a cada uno conforme a sus obras. Por eso es el tema, Dios recompensará a cada uno según sus obras. Dará condenación, la ira eterna, a los que hacen lo malo, sirviéndose a sí mismos, sirviendo al pecado, sirviendo al mundo por la dureza de su corazón. Mi propósito, amados hermanos, en esta mañana es que examinemos nuestra vida para que estemos seguros hoy y seguro en el día del juicio final. En el día del juicio final también. Y si usted dice o piensa, joven, niño, amigo, yo todavía quiero disfrutar la vida. Yo quiero hacer, como dice el joven hoy en día, lo que a mí se me da la gana.
te ruego por el amor de Cristo en esta hermosa mañana, no seas necio, no pienses de esta manera. Cristo, déjame decirte, Él te dará placeres eternos, te dará satisfacción profunda y más perdurables si es que estás en Él. Cualquier diversión, cualquier entretenimiento que el mundo te ofrece, escúchame bien por favor, el justo juicio de Dios no tiene que ver con tu diversión. El justo juicio de Dios no tiene que ver con tu entretenimiento, tiene que ver con tu bienestar eterno. Pero si usted me dice que aburrido escuchar esas predicaciones que son puras letras, esto no tiene que ver con entretenerte, sino dónde estarás por toda la eternidad. Recuerde que Pablo ha acusado a los gentiles y en el capítulo 2, recuerde del versículo 18 del capítulo 1 al 32, ya hemos dicho, Pablo allí acusa a los gentiles que todos son pecadores, pero en el capítulo 2 se enfoca en los judíos. El punto es el siguiente. El religioso judío no debe de pensar que tendrá alguna ventaja en el día del juicio final simplemente por el hecho de ser judío. Dios juzgará imparcialmente. Quiere decir, no habrá favoritismo, sino justamente a toda la humanidad por sus obras. Vamos a leer el capítulo 2 que nos toca hoy, versículos 6 al 11. Desde el versículo 5 para entender un poco el contexto y la idea completa. Versículo 5 dice, capítulo 2, versículo 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, hablando al judío religioso, dijimos el domingo, al hipócrita que aparenta que está bien y está seguro en su conocimiento o en su mente, cree que está seguro, pero peca y peca. Pablo le dice, tú haces las mismas cosas que ellos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué pasa allí? Atesoras para ti ira. Y de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6. El cual Dios pagará a cada uno. ¿Conforme a qué? A sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8. Pero ira y enojo, ¿a quiénes? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Al judío primeramente y también al griego. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. En estos versículos que hemos leído, Pablo expone lo que significa la última frase del versículo 5, hablando del justo juicio de Dios. ¿Cómo será el juicio de Dios? ¿Cómo será? Dice que es justo. ¿Y qué es lo que esto significa? En el versículo 6 es
está el principio fundamental de cómo será el justo juicio de Dios. Luego, en los versículos del 7 al 10, se detalla, escuche bien, se detalla lo que ocurrirá en el juicio con aquellos que hacen lo malo, con aquellos que hacen lo malo y con aquellos que hacen lo bueno. Y finalmente, en el versículo 11, Pablo nos da el fundamento de ese juicio. ¿Cuál es el fundamento? Ahí lo dice, es el mismo carácter de Dios. No hay acepción de persona delante de Dios. Él es imparcial y como Él es así, su juicio será justo. No habrá favoritismo ni ventaja para otros. En primer lugar, quiero que noten el principio fundamental. En esta sesión, Pablo dice, el justo juicio de Dios será conforme a las obras que hayas hecho. Ese es el primer punto en esta preciosa mañana. Los que toman nota, el justo juicio de Dios será conforme a las obras que hayas hecho. Ahí en el versículo 6 dice, leámoslo allí, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál es el propósito, el principio fundamental? Cada uno recibirá vida eterna o condenación conforme a sus obras. Esta enseñanza está en total acuerdo, en total concordancia con el pensamiento del juicio. Por ejemplo, en el Salmo 62, versículo 12, dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Vemos que es casi lo mismo a lo que está diciendo Pablo, que dice allí, tú pagas, Dios, ¿a quién? A cada uno, ahí al final, léalo, conforme a su obra. El mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 16, versículo 27, dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará, note la palabra nuevamente, pagará a cada uno conforme a sus obras. En cada texto que hemos leído aquí, incluyendo al final de la Escritura, en Apocalipsis, las últimas palabras de la Biblia, versículo 12 del capítulo 22, Apocalipsis 22, versículo 12, dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar, ahí está, para recompensar ¿a quién? A cada uno según sea su obra. Entonces vemos que en estos versículos que hemos leído de la Escritura, vemos allí cómo cada uno de estos textos se repiten los mismos elementos de Romanos capítulo 2, versículo 6. Por ejemplo, el criterio del juicio de Dios no es la raza, no es la raza, no es la religión, no es la condición social, sino que las obras de cada persona que ha hecho, sea bueno o sea malo. El segundo elemento que se repite en estos textos es la naturaleza del juicio en ese día. En cada cita dice que Dios pagará. ¿Dios qué? Pagará, recompensará a cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le dará a cada persona
lo que merece de acuerdo a lo que haya hecho, y lo hará con total imparcialidad. Y el tercer elemento que se menciona en estos textos es que dice allí que pagará a cada uno, y eso se refiere a cada persona. A cada persona. El juicio final, y lo puede leer ahí en Apocalipsis también, será en base a ¿qué? A obras. Ahora hay una pregunta que está retumbando en la mente de muchos. Pero la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia y es por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay contradicción en lo que acabo de decir. Pareciera que hubiera contradicción. Las obras son importantes porque las obras muestran, son visibles porque son expresiones de lo que la persona de Cristo ha hecho en cada creyente. Es decir, las obras son evidencia de lo que la obra de salvación en cada creyente Dios ha hecho en su corazón. ¿Por qué se conoce el árbol? ¿Por qué se conoce un cristiano genuino? No un cristiano remojado. Porque hay falsos cristianos. Y hay cristianos genuinos. Cristianos que son piadosos, que viven vidas verdaderas para Dios, sin hipocresías, a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Porque es que algunos dicen, a mí me parece, yo pienso, y no es lo que a mí me parezca, no es lo que yo piense, es lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué habla ahí de santidad? Es una vida que no practica el pecado. No que no peque, que no practique el pecado. Muchos dicen, nosotros delante de Dios somos iguales. Delante de Dios, según lo que hemos leído, dice Dios, hay quienes hacen lo bueno y hay quienes hacen lo malo. Todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero los que son hijos de Dios son aquellos que han depositado su confianza, se han arrepentido de sus pecados, han reconocido que son pecadores y que están destituidos de la gloria de Dios y necesitan un Salvador que los ame, que los salve y que los limpie de la inmundicia. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Y gloria a Dios por todos aquellos que han rendido sus vidas al señorío de Cristo. Así que no perdamos de vista el punto central en estos textos. ¿Cuál es el punto central? Que cada persona será juzgada no por algún distintivo o por algún favoritismo o por algún privilegio de parte de Dios, sino que será imparcial, de acuerdo a las obras que haya hecho. Leamos otra vez el versículo 6 del capítulo 2 de Romanos. Dice allí, el cual es Dios. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, en los siguientes versículos, del 7 al versículo 10, Pablo nos muestra dos resultados posibles de este juicio de Dios por medio de una figura que se llama quiasmo. Una figura de la retórica, una figura literaria que se llama quiasmo. Entonces, ¿qué cosa es un quiasmo? El significado es que consiste en expresar una idea. Escuche bien, consiste en expresar una idea y luego repite la misma idea, pero invirtiendo el orden. Lo invierte el orden de las palabras con las que las dijo. En este caso, Pablo empieza en el versículo 7. Miremos este versículo, cómo empieza
Pablo describiendo el destino de los que hacen lo bueno. Versículo 7 que dice allí, vida eterna. ¿Lo está leyendo? Vida eterna. ¿A quiénes? A los que perseverando en bien hacer. El versículo 8 que dice, ahí está subrayado, nos muestra cuál es la condición ahora de los que hacen lo malo. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál será el destino? Ira y enojo a los contenciosos y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Luego, en el versículo 9 y el versículo 10, repite la misma idea, y ahí es donde está la figura literaria de la retórica, el quiasmo. Repite la misma idea, solo que invirtiendo las frases. Ahora la invierte. En el versículo 7 comenzamos con lo que hacen lo bueno, ¿cierto? El 8 con lo que hacen lo malo. Pero ahora en el 9 comienza con lo que hacen lo malo. ¿Qué dice el versículo 9? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Que hace lo malo. Y luego en el versículo 10, aquellos que hacen lo bueno. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Entonces, ¿cuántos lugares vemos en el destino del juicio final? ¿Cuántos lugares hay? Según lo que hemos leído, hay 2. Los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo. No hay 3. Aquí no hay purgatorio. No hay 3 destinos. O el cielo o el infierno. La presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios, que es la condenación eterna. Vivir toda la eternidad sin Dios en el infierno. Solo hay 2 resultados posibles en el juicio de Dios. No hay un tercero. No hay purgatorio, sino que solo hay vida eterna y condenación eterna. En primer lugar, veamos la condición eterna que es para los que hacen los hacedores de maldad. La condenación eterna que es para los hacedores de maldad. Y aquí no hay duda. Creo que el texto ha sido muy claro. Es muy directo e evidente. Los que hacen lo malo, ¿qué dice el versículo 8? Que recibirán ira y enojo. Ira y enojo. Y el versículo 9, ¿qué recibirán? Tribulación y angustia. Tribulación y angustia. ¿Cómo son estos hombres que reciben esta condenación? Que reciben el sufrimiento eterno. ¿Cómo son? En el versículo 8 dice que son contenciosos. Pero ira y enojo a los que son. ¿Son qué? Contenciosos. ¿Cuál es la idea que se nos viene a nuestra mente cuando escuchamos o leemos aquí la palabra contencioso? Alguien que es contencioso. Alguien que es conflictivo, que es divisivo. Alguien que discute por cualquier cosa. Pero la palabra aquí en el griego nos da una pista más todavía. Porque no habla solo de lo que hace, sino de las intenciones, de sus motivaciones. ¿Por qué es contencioso? Por la ambición. ¿Por qué es contencioso? Por el egoísmo. Y así hay personas, aún dentro del pueblo de Dios, que son egoístas aún en los pensamientos o en el conocimiento que tienen. Y quieren que lo sigan a todas partes y que van a vivir así y quieren llevarse a todo el mundo por su egoísmo.
porque están evidenciando un fruto que no es de un cristiano genuino, que divide, que pone en riesgo la unidad de una congregación. ¿Cuál es el conflicto de una persona, de esa ira, de esa pelea? Esa forma de ser nace de un corazón egoísta. Actúa buscando satisfacer sus propios deseos carnales. ¿Sus propios deseos qué? Carnales, que son pecaminosos. Pero no solo eso, sino que también el versículo 8 describe a estas personas como aquellos que no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? Léalo ahí al final, a la injusticia. Entonces, ¿qué entendemos allí? Que la obediencia es un elemento clave en nuestra vida espiritual. Los que obedecen a la verdad de Dios son creyentes genuinos. Por ejemplo, en el mismo capítulo 1, el versículo 5, Romanos 1, capítulo 1, versículo 5, a los creyentes se les llama aquellos que obedecen a la fe. A eso se les llaman creyentes. Aquellos que obedecen a la fe. Dice, versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, ahí está, la obediencia, ¿a qué? A la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para convertirse una persona, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. ¿Obedecer a la qué? A la fe. ¿A la fe de qué? Del evangelio. Para convertirte tienes que obedecer la verdad. La verdad del evangelio. Pero estos hombres no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a quién? A la injusticia, dice allí. Obedecen a la injusticia. Pero no solamente obedecen a la injusticia, sino que también obedecen a la maldad. Obedecen al pecado. Y con ese mismo pecado rechazan la verdad de Dios. ¿Recuerdan lo que decía Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18? Porque allí se juntan estas dos ideas también. Romanos 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes, de los hombres, ahí está, y ahí está la otra idea, que detienen con injusticia la verdad. Entonces, como no obedecen la verdad, ¿qué hacen? La detienen. ¿Y cómo detienen la verdad? Con injusticia. La reprimen. Lucha contra ella. Son contenciosos contra la verdad y más bien obedecen a la injusticia. Es con injusticia precisamente que reprimen esa verdad, porque es una cuestión de servidumbre. Los pecadores que rechazan a Dios no quieren obedecer a Dios. No quieren sujetarse a la verdad de Dios que Él ha revelado a través de su palabra escrita. Más bien se entregan a la injusticia, a la servidumbre, a la injusticia para obedecer a su malvado y perverso corazón. No viven para Dios. No viven para agradar a Dios. No viven para obedecer su palabra, sino que obedecen su propia carne, obedecen al mundo y sus deseos, obedecen a Satanás, pero no a Dios. A los que hacen lo malo, dice el versículo 9 de Romanos capítulo 2, que dice allí, ¿qué les vendrá a ellos? Les vendrá tribulación y angustia. ¿A qué se refiere eso?
Se refiere al terrible sufrimiento escatológico porque es un evento futuro del juicio final de Dios. Algo parecido está descrito en Segunda de Tesalonicenses. Vamos allí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 para que veamos cómo Pablo describe esta tribulación. Dice allí, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Esta angustia, esta ira, este sufrimiento, los contenciosos que no han obedecido al evangelio, ¿qué dice allí? Porque es justo. Otra vez vemos allí la palabra justo, el justo juicio de Dios. Es justo delante de Dios. Nuevamente la misma palabra. ¿Qué dice allí? Pagar, pagará, recompensará. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Sigue diciendo, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos, dice allí, reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Desde dónde? Desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar, ahí está la palabra retribución, que dice allí, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién es el evangelio? Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, ahí está, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo será esto? Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Los que creyeron, ¿qué recibirán? Ahí lo dice, recibirán gloria. Pero los que no obedecieron el evangelio de Jesucristo, ¿qué dice aquí que reciben? Serán excluidos de la presencia de Dios para siempre. Eso es lo que se le llama la condenación eterna. Ese es el infierno. Esa es la ira de Dios. Y no hay una desgracia más grande. Por eso Pablo dice, versículo 9, capítulo 2, tribulación y angustia, ira y enojo sobre todos los que hacen lo malo. Por eso ahí dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? ¿Se da cuenta usted de lo exhaustiva que es esta declaración? Todo ser humano, sin excepción, que hace lo malo, que obedece al pecado, es decir, no hay distinción, no hay parcialidad en Dios. Él pagará con la condenación eterna, ¿a quiénes? A todos los pecadores. Ese fue el primer punto. Mira esta pregunta para tu vida. Mira por un momento tu vida. Querido amigo que me ves también por Facebook. ¿Crees que escaparás del juicio de Dios si hay un patrón de pecado en tu vida? Si es que hay hábitos continuos, indiferencia al evangelio, no hay arrepentimiento, desprecio por Dios, pensando solo en las cosas del mundo,
y en las cosas de mi carne. Nosotros a veces pensamos más en las cosas terrenales que en las cosas eternas. Hermanos, y hacemos lo mismo, dijo Jesús, que hacen los inconversos. Porque los inconversos se preocupan por todas estas cosas y buscan todas estas cosas. Pero los que tienen la mirada en las cosas de arriba, las cosas eternas buscan. ¿Dónde está tu mirada? Es que ya yo estoy viejo, ya yo estoy vieja. Ya yo no puedo hacer nada. Preocúpate por tu bienestar espiritual. Porque lo terrenal es efímero, incluso nuestra propia vida. Hoy estamos aquí, ahorita más tarde no lo sabemos. ¿Cómo te presentarás delante de Dios? Por eso les digo, no miremos que esta palabra es para el hermano, esta palabra es para el otro hermano de la otra iglesia. No. Mira tu vida. Todos tenemos que exponernos a la palabra de Dios. Juan el Bautista decía en Mateo 3, 7, si no estoy mal, al 11, dice de que venían los publicanos, los fariseos, y venían los escribas, y venían a bautizarse. Y Juan el Bautista les dijo: oh, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, del juicio final. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? O sea, ¿qué están pensando? ¿Que van a huir de la ira de Dios? ¿Qué están pensando? ¿Que se van a escapar siendo pecadores? Todos los que hacen lo malo recibirán tribulación y angustia, ira y enojo. Pero, paradójicamente, después de decir que el juicio es imparcial, Pablo añade una frase al final del versículo 9, porque dice allí: el judío primeramente, y también el griego. El judío primero y también el griego. ¿Qué es lo que esto significa? ¿En qué sentido el juicio tiene prioridad en el juicio de Dios? ¿En qué sentido? O sea, ¿en qué sentido el judío tiene prioridad en el día del juicio final? Esa frase no significa tampoco que Israel haya perdido los privilegios que Dios le dio. No significa que Dios le haya quitado promesas o que las haya anulado. Eso no es lo que significa. Sabemos que a Israel Dios le dio promesas, ¿cierto? Les otorgó a ellos la misma palabra de Dios. Les dio patriarcas, les dio bendiciones, peleó por ellos. De ellos viene el Salvador, viene Cristo, viene el Mesías. ¿Por qué? Porque Dios le había dado promesas, Dios le había dado pactos a Israel. Es que rechazar esas promesas, por rechazar esas promesas, es que ellos son más responsables. Tienen un gran privilegio y por lo tanto también tienen una gran responsabilidad. ¿Me entendieron ahora? Eso es lo que habla aquí como prioridad. Más adelante Pablo lo va a explicar. Que así como en la salvación también, porque eso es lo que dice, ¿cierto? En primera o en capítulo 1 de Romanos, 16 versículos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así como la salvación también primordialmente es para el judío,
así también el juicio de esas promesas para con el pueblo judío primero y después también al griego. La condenación será al judío primero y también al griego. ¿Qué quiere decir ahí entonces? Es decir, no hay mayor condenación, porque ambos serán excluidos de la presencia de Dios. ¿Qué nos muestra Pablo aquí? Que aquí no hay favoritismo. Por eso Juan el Bautista, cuando ellos vienen y le dice, ¿quién los enseñó a huir? Él mismo dice, y no penséis, porque así pensaban ellos. Y no penséis que porque son hijos de Abraham van a escapar del día del juicio final. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Hermano, así es la mente del hombre. Por eso la palabra una y otra vez nos previene de no caer en el engaño. No nos engañemos a nosotros mismos. Tanto el judío como el gentil, que son incrédulos y pecadores, todos recibirán imparcialmente conforme a sus obras. Pero hay una mayor responsabilidad al judío. ¿Por qué? Porque es parte del pueblo de Dios. Ellos son los escogidos de Dios. ¿Pero qué dice la palabra? A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Por tanto, la responsabilidad es mayor por todas las promesas que Dios le dio. En segundo lugar, el segundo resultado es vida eterna a los que perseveran en hacer bien. Es decir, aquellos que muestran una vida de perseverancia, un patrón de bondad. Romanos capítulo 2, versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria. Nótese la palabra, buscan. ¿Qué buscan? Gloria y honra e inmortalidad. Estos hombres y mujeres buscan gloria, buscan honra, buscan inmortalidad. ¿Y cómo lo muestran? ¿Cómo muestra un creyente verdadero que busca estas cosas? Dejando de congregarse, quejándose porque las cosas están saliéndole mal, quejándose porque está pagando las consecuencias de su vida pasada, de sus malas decisiones, de sus pecados, porque Dios nos ha perdonado, pero hay consecuencias que estamos viviendo, porque todo pecado trae consecuencias. ¿O acaso se te olvida de dónde Dios te ha arrancado? ¿Cómo un cristiano genuino evidencia en su vida que busca estas cosas? No congregándose, colocando la mirada en las cosas de abajo, en las deudas, en la salud, en lo material. ¿Sabe usted que Dios conoce y sabe cada necesidad de su vida? ¿Cómo es la evidencia de que esta persona persevera? Por eso hablamos de la doctrina de la perseverancia de los santos. El cristiano genuino, ¿qué hace? Persevera. ¿Persevera en qué? En amor por las cosas de Dios. ¿Persevera en qué? En amor y en bondad, en hacer bien, como dice este versículo 7. En este mismo contexto, Pablo también, allí en el versículo 10, que el que hace lo bueno recibirá
¿Qué recibirá él? Recibirá lo que él está buscando. ¿Y qué es lo que busca? Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Por qué no hay paz en tu corazón? ¿Por qué vives una vida aburrida? Porque hay cristianos que dicen así: yo vivo una vida aburrida, yo no merezco esta vida. Pues mereces algo peor. Así somos desagradecidos. Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado este planeta. ¿Y cómo lo hemos vuelto? Por eso, hermano, aquí habla de que dará gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Se dan cuenta que estas personas están esperando algo? ¿Qué esperan estas personas? ¿Qué esperan recibir? ¿Una casa, un carro, una beca, una sanidad? ¿Que mañana más tarde te vas a volver a enfermar y te vas a morir? ¿En qué perseveran? Porque así hay personas que ayunan. Ayunan por la salud, ayunan por una sanidad, ayunan, pelean, reprenden. Incluso algunos malinterpretan la palabra. Tú tienes que ser como Jacob. Jacob peleó por la bendición, pelea por tu bendición y enfoca en eso. Pero la pregunta es, ¿cómo terminó Jacob en esa pelea? Por ganar una bendición, por luchar una bendición. ¿Su vida cambió o no cambió? Después de estar bueno y sano, ¿sabe cómo quedó? Quedó manco. ¿Y por qué quedó manco? Por pelear con Dios la bendición. ¿Usted se imagina si usted y yo peleamos las bendiciones? ¿Qué nos podrá pasar? Póngase a pelearla, como les enseñan aquellos que nos ven, que critican tanto y dicen que esto no es de Dios, que esto no se predica así. Así dice la palabra de Dios. Véalo, léalo usted mismo cómo quedó Jacob, o estoy echando mentira. ¿Cómo puede quedar nuestra vida? Hermano, la bendición que Dios da, no la da porque nos la ganemos o porque la merezcamos. Por eso se llama el don de Dios. No es porque usted siembre, pacte o dé cosas, no. El don de Dios es un regalo de Dios. Y Dios es bueno aún con los inconversos. Muestra su bondad y muestra su misericordia todos los días. Hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Hace derramar su lluvia sobre justos y sobre injustos. ¿O no es así? Dios es bueno. Los malos somos nosotros. Por eso aquí habla, perseverando, o sea, viven una vida con expectativa. Viven en perseverancia en agradar a Dios. Perseveran en obedecer a Dios. Perseveran, como dice aquí, en hacer bien. Y buscan, dice allí, honra y gloria. Al final, Dios le dará. ¿Qué le dará ahí? Honra y gloria e inmortalidad y paz a todo aquel que hace lo bueno. Entonces, ¿qué entendemos allí? Que la vida eterna consiste en estos 4 elementos que se mencionan aquí. Número 1, gloria. ¿Qué quiere decir? Que Dios compartirá la gloria del Señor. ¿Cómo la va a compartir? Viviendo en cuerpos inmortales, en cuerpos incorruptibles, porque eso es lo que estamos esperando nosotros, que este cuerpo corrupto se vista ¿de qué? De incorruptibilidad. Esa es la gloria que estamos esperando y que anhelamos. No de que Dios me sane una enfermedad, que Él lo puede hacer. No de que me dé una casa, un carro. No de que me haga un empresario, Él lo puede hacer. Sino de que este cuerpo corrupto se vista de incorruptibilidad. Eso es la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Honra. Serán honrados por el mismo Dios. A diferencia de los malvados, que sufrirán vergüenza eterna. Y aquellos que se autoengañaron, porque a Dios nadie lo engaña,
Aquellos que enfatizaron, que preocuparon, que endurecieron y que les impidieron a las personas poder entrar en el reino de Dios, ofreciéndole falsas promesas, ofreciéndole salud, ofreciéndole prosperidad, ofreciéndole cosas terrenales, exaltando a los hombres y no a Dios. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Así son los malvados, los duros, los que siempre están en contra de la verdad. Entonces muchos, porque no son pocos, muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos prodigios y milagros. Entonces yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué son hacedores de maldad? Hermano, porque cuando esas personas vienen a una iglesia donde se predica la verdad bíblica, la sana doctrina, no se conforman a eso. Eso endurece el evangelio de verdad. Porque no hay show, no hay risas. Y todas estas cosas le hacen daño al pueblo de Dios. Si la verdad del evangelio es poder, transforma, cambia, hace algo maravilloso, cuanto más el evangelio superficial, vano, débil que se predica hoy día. Inmortalidad. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la resurrección, que un día vamos a vivir por toda ¿qué? La eternidad. Es decir, amado hermano, sin enfermedad, sin corrupción, sin muerte, sin debilidad, inmortales. Y usted toda achacada por las enfermedades que estaban viniendo a su vida, por el desgaste de los años, por el descuido. Pon la mirada en la vida eterna. Paz. ¿Qué es paz aquí? El estado de gozo placentero y de satisfacción, de tranquilidad, de bienestar, de poder disfrutar esa reconciliación con Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente Dios la puede dar. Jesús mismo lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz pasajera, pero la paz que Cristo da es una paz eterna. Dale una alabanza a nuestro Dios en esta mañana. Asimismo como la condenación, las bendiciones son al judío primeramente, también al griego, por las promesas que Dios le ha hecho a ellos. Permítame enfatizar otra vez, ¿para quiénes será esta vida eterna? ¿Para quiénes será estas bendiciones eternas? Observemos aquí nuevamente, esa palabra es muy importante. Dos palabras del versículo 7. La palabra, allí lo dice, perseverar. Y la palabra buscar. Aquí dice persevera y abajo dice buscar. Ahí lo ve claramente, en su Biblia también lo puede ver. Perseverar en bien hacer y buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces la vida eterna no es para gente indiferente. Por eso pellizques en esta mañana. No es para cristianos superficiales, para cristianos indiferentes. No es para gente apática, sino para los que anhelan, los que buscan, desean, perseveran en bien hacer. ¿Hacer qué? Lo que le agrada a Dios. ¿Para qué? ¿Para gloria de uno o para gloria de Dios? Para la gloria de Dios.
Porque todo es para la gloria de Dios. Aquellos que se enfocan en las cosas ¿de dónde? En las cosas de arriba. ¿Se enfocan en qué? Se enfocan en gloria, en honra y en paz. Pero los que se enfocan en las cosas de abajo, en cosas perecibles, en cosas que te llevarán a la condenación, porque todo esto será quemado. Todo se acabará. Aquellos que perseveran en hacer lo que a Dios le agrada, con la mirada puesta en la meta, al final van a recibir recompensa y recibirán bendición. Dile que está a tu lado, no te desanimes, sigue perseverando. Entonces lo que vemos aquí es un juego de palabras, aquí en lo que dice que en el justo juicio de Dios, en el justo juicio de Dios es la salvación y la condenación eterna. Es decir, dos destinos, el cielo y el infierno. Sin embargo, aquí hay una pregunta que ya lo toqué ahorita medio, está que se cae de lo madura que está. Es que la pregunta es, Pablo creía que para obtener la vida eterna había que hacer buenas obras. Pablo creía que para obtener la vida eterna había que hacer buenas obras. ¿Cómo es posible que él enseñe que los que hacen el bien, los que hacen lo bueno, los que perseveran en bien hacer, recibirán la vida eterna? Después de enseñar en Romanos capítulo 1, versículo 17, que la justicia de Dios se da, se otorga a aquel que cree. Por eso se lo voy a leer, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, la justicia que necesitamos nosotros para pasar al otro lado, la justicia de Dios se revela, se da, se otorga. Ya eso lo sabe usted porque yo siempre le voy martillando lo mismo. Se regala gratuitamente, se otorga, se da, se muestra, se revela por fe y para fe, como está escrito. Ahí está. Mas el justo por la fe vivirá. Y luego más adelante en Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano, ninguno, será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La pregunta es, ¿acaso Pablo en estos textos está contradiciendo lo que él ha predicado? Algunos dicen que sí, que el libro de Romanos se contradice. Pero por favor, yo creo que debemos de darle más crédito al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo era un hombre preparado, inteligente, aparte de que era un hombre inspirado por Dios. ¿Cómo que apenas en 2 capítulos se va a contradecir de manera desagradable, tan grotesca? Solamente en 2 capítulos se va a contradecir. Entonces la pregunta es, ¿cómo se obtiene la vida eterna? ¿Por hacer buenas obras o por la fe en Cristo? Se han dado muchas respuestas en la historia del cristianismo para entender este pasaje. Algunos, por ejemplo, dicen, lo voy a leer, que Pablo se refiere a las personas morales, es decir, a gentiles piadosos que vivieron antes de la venida de Cristo. Es decir, como ellos no tenían la ley, no tenían la palabra de Dios, no conocieron el Evangelio, no conocieron a Cristo, porque no tenían la palabra, no tenían tampoco las promesas ni los pactos que Dios le dio a Israel, pero eran hombres buenos y morales. Como algunos en la historia, algunos filósofos, en ejemplo Sócrates, decía que hacía buenas obras, actos de caridad y tenían una filosofía muy elevada, una moral muy elevada. Entonces Pablo está hablando acerca de ellos. Eso es lo que dicen
algunos. Sin embargo, la declaración que Pablo hace aquí es una declaración exhaustiva, porque Pablo no está hablando de personas de cierto tiempo, sino de todas las épocas. Todo ser humano, desde Adán hasta el fin. Todos aquellos que vivieron, no solamente los judíos, sino también los gentiles, todos seremos juzgados. Otros piensan que realmente que algunos sí pueden ser salvos sin la fe en Cristo. Por sus buenas obras, por medio a la obediencia de la conciencia. Porque la conciencia le dice lo que ellos deben de hacer, lo bueno que deben de hacer. Y si ellos hacen caso a su conciencia, entonces ellos serán salvos. Pero ya hemos dicho, según lo que dice Romanos capítulo 3, 9 en adelante, que nuestra mente no podemos tomarla como una guía confidencial, una guía segura, fiel, para buscar esa salvación o para guiar nuestra vida. Porque nuestra mente y nuestro intelecto está corrupto por el pecado. Así que no lo podemos usar como guía confiable. ¿Sí o no? Entonces, parece que hay contradicción en todos estos argumentos, porque lo que dice Romanos, que ningún ser humano es justo, ningún ser humano puede ir al cielo por sus propios méritos, por sus buenas obras que haga. En estos 3 capítulos, por si no queda muy claro hasta ahora, los 3 primeros capítulos, Pablo acusa a toda la humanidad. ¿Y cuál es el diagnóstico de Pablo? Certero, preciso, que toda la humanidad está bajo pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, totalmente, todo ser humano es injusto, todo ser humano es depravado, no hay ni aún uno. Totalmente, en todo su ser, desde la cabeza hasta la planta de sus pies, no hay cosa sana. Y nuestras obras son trapos de inmundicia. En nuestras fuerzas, en nuestros méritos. Entonces, no hay personas que van a ser salvas por ser buenas, por sus propios méritos, por sus propias obras o por sus propios esfuerzos. Voy a ir concluyendo con las dos posiciones mayoritarias, que son las más que dicen, en primer lugar, el domingo tocó un poco de eso, que esto es un lenguaje hipotético. ¿Un lenguaje qué? Hipotético. Y en segundo lugar, aquellos que dicen que Pablo se está refiriendo a cristianos verdaderos. A cristianos. En primer lugar, varios eruditos que aman, que han enseñado la palabra y que la han estudiado, enseñan que Pablo está hablando aquí de manera hipotética. Hipotéticamente, en otras palabras, Dios dará vida eterna a los que perseveran en hacer bien, si es que alguno podrá al final hacer todo. ¿Pero qué dice la Biblia? Que no hay ninguno. Entonces, como no hay ninguno, Dios no lo va a hacer. Eso es hablar ¿qué? Hipotéticamente. Si una persona pudiera cumplir la ley perfectamente, podría ser salvo sin la fe de Cristo. Pero nadie puede hacer eso. Entonces Pablo está hablando hipotéticamente, según lo que dicen ellos. Yo lo dije la vez pasada. Otros dicen que es la posición más firme que hay, que Pablo aquí está hablando de cristianos genuinos. Es cierto que no somos justificados por nuestras obras, pero si no hay buenas obras, si no hay santidad, si no hay un patrón de obediencia, entonces quiere decir que no somos creyentes y que no heredaremos la vida eterna. Entonces dicen ellos, las obras que nacen de una fe verdadera son necesarias para entrar en el reino de Dios. Porque una fe sin obra es muerta, está muerta. Entonces la promesa aquí
Sin embargo, hay que aclararlo, la promesa es directa, es clara. Dios dará, dice allí, vida eterna a aquellos que hacen lo bueno. No hay nadie que haga lo bueno, pero todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo son justificados delante de Dios, son declarados justos. Y no solo justificación, sino que viene también la santificación, es decir, comienzan a vivir una vida que agrada a Dios. No hay ninguna indicación en los textos que hemos leído que Pablo está hablando hipotéticamente. No está hablando hipotéticamente. Al parecer, la mejor interpretación para que quede bien claro, escuche, por favor, es que la vida eterna no se gana por méritos humanos. No se gana por obras humanas o por esfuerzo propio de nuestro ser, sino por la perfecta redención efectuada por el Señor Jesucristo en su muerte. Y por esa resurrección somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en su Hijo Jesús. ¿Qué debe de hacer el pecador? Debe arrepentirse, debe confiar en Cristo para su salvación. Esto es lo que siempre se ha predicado. En el momento que la persona cree en el Señor Jesucristo, es justificado delante de Dios. Entonces, cuando dice aquí en Romanos capítulo 2, versículo 7, que Dios dará vida eterna a los que perseveran en hacer bien, en aquellos que buscan las cosas de arriba, se refiere a creyentes genuinos. La fe que los justifica es la fe que los santifica también. Entonces, Dios los ha hecho nacer de nuevo. Al que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿Por qué son hechas nuevas? Porque nacen de un nuevo corazón. ¿Nacen de un qué? De un nuevo corazón. Escúcheme bien, el propósito del apóstol Pablo en toda esta sección es enfatizar que en el día del juicio Dios no mostrará ningún favoritismo a nadie. Por el hecho de ser judío, por el hecho de ser cristiano, por el hecho de que son miembros de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida o de cualquier denominación, porque hay quienes creen que los verdaderos son ellos y que los que van para el cielo son ellos y los demás están perdidos. Algunos creen eso. Hermanos, no somos mejores que nadie. No somos mejores. Por eso no hay ningún favoritismo. No hay ningún privilegio de que porque yo profetizo, que porque yo tengo un cargo en la iglesia, que porque yo tengo un don, yo voy para el cielo. Pero mi fruto, mi conducta, mi actitud dice otra cosa. Pero eso no es tan malo. Dijimos la semana pasada, eso es una virtud con la que yo nací. Y Dios sabe. No, hermano, eso no es virtud. Eso se llama pecado. Eso se llama soberbia. Eso se llama egoísmo. Eso se llama idolatría. Por eso el propósito de Pablo es muy claro. El día del justo juicio de Dios serán condenados porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Como decimos nosotros coloquialmente hablando, no te vistas que no vas. Te puedes vestir como cristiano, puedes cargar la Biblia, te puedes bautizar, pero en el día del juicio final no puedes presentarte con esa expectativa. Fulano de tal, presenta, aquí estoy.
aquí tengo mi membresía, miembro de la iglesia fulano de tal. No, Dios no te va a preguntar por eso. Cada uno será ¿qué? Recompensado según sus obras, sean buenas o sean malas. Recibirán vida eterna todos aquellos que mostraron en su vida, oiga bien, un patrón. ¿Cuál patrón? De haber sido transformados por el Espíritu Santo, por haber confiado realmente en el Señor Jesucristo, como dice aquí más abajo en el versículo 5 del capítulo 2 de Romanos, para terminar, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ahí habla, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Los pecadores, los pecados, las obras malas, ¿nacen de dónde? De un corazón duro. De un corazón que dice allí, no arrepentido. Y escúcheme bien, las buenas obras, los que perseveran en hacer bien, en hacer lo correcto, que agrada a Dios, nacen de un corazón ¿qué? De un corazón arrepentido, de un corazón nuevo, de un corazón de carne, de un corazón que ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dará Dios? Vida eterna a estas personas. En este mismo capítulo hay otra pista más abajo, en el versículo 26 y 27 al 29. Los gentiles que cumplen la ley perfectamente, ¿quiénes son estos? También está hablando aquí hipotéticamente, claro que no, son reales, son genuinos. Aquí habla de los gentiles, versículo 26 del capítulo 2 de Romanos al 29 dice, sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la incircuncisión la que nace exteriormente, ¿en dónde? En la carne, versículo clave y es, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, la del corazón. En espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así como habla Pedro también, hablando de que la mujer, los peinados ostentosos, de cómo debe de vestir. Entonces, muchos hablan de las alhajas, de todas esas cosas, pero Pedro dice abajo, en el ornato de un espíritu afable. O sea, lo importante no es y no estoy diciendo que vista como, no, una mujer piadosa sabe cómo debe de vestir. Eso no hay que estar diciendo cómo debo de usted vestirse, eso lo debe de saber. Pero ¿de qué le vale a usted vestirse bien, un vestido de aquí hasta los talones y la lengua larga? ¿Y el corazón no circuncidado? ¿No hay un espíritu afable? Porque eso es lo que habla de Jezabel. Jezabel no era por lo que ella se pintaba. Jezabel era porque era una mujer manipuladora, perversa y mala. Manipulaba al rey acá para hacer cosas desagradables. Introdujo la idolatría terrible al pueblo de Israel. Por eso es que la Biblia habla de ella como una mujer manipuladora, mala, perversa. Y yo conozco cristianas así, que se visten de acá hasta allá, pero en la casa, hermano, no canta el hombre, canta la mujer. Y le pegan a los maridos. No me alegro ni por decir estas cosas, porque esto trae vergüenza. Pero en la iglesia, aleluya.
Y en la casa, hermano, con el cardero, con el cepillo de barrer, ataca al marido. ¿Qué dice aquí? Las obras son simplemente evidencia de lo que hay en el corazón. ¿Las obras qué? Si yo tengo un corazón duro e incrédulo, ¿cómo serán mis obras? Pero si yo tengo un corazón, como dice aquí, las obras malas nacen de un corazón ¿qué? Duro. Un corazón no arrepentido. Y las buenas obras son consecuencia de un corazón que ha sido regenerado. De un corazón circuncidado por cuchillo, no por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y es por eso lo que Pablo en Romanos 2, versículos 6 al 11, no está hablando hipotéticamente. ¿Ahora sí entendió? Él no está hablando hipotéticamente, sino está hablando de hombres y de mujeres que hacen el bien, de hombres y mujeres que hacen lo malo. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Realmente hacen el bien? ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. Porque antes no lo hacíamos. Yo un lunes decía, no tomo más, estaban guayabados, pelado. Pero el fin de semana otra vez estaba haciendo lo mismo. ¿Por qué antes no hacíamos eso? Porque antes no había un ápice de buscar a Dios ni de leer la Biblia, porque nos daba sueño, era un libro muerto como todos. Pero el día que vino Cristo a nosotros, hubo una transformación, hubo un nuevo cambio, un nuevo corazón. Comenzó las cosas de Dios a interesarnos. Le comenzamos a coger el sabor a la palabra de Dios. Comenzamos a vivir para agradar a Dios. Pero no es porque haya sido por nuestros méritos, es porque Dios puso esa fe que salva y su Espíritu Santo para guiarnos hasta el final. El creyente verdadero, por eso voy a leer aquí una cita para que usted vea cómo se describe a un cristiano genuino, a un creyente verdadero. Buscan gloria, paz e inmortalidad, y Dios se la dará al día final. Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿Cómo se describe aquí al creyente genuino? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es el creyente verdadero. El creyente verdadero ha sido librado del dominio del pecado, ¿sí o no? Ha sido librado de la borrachera. Pero hay cristianos que se emborrachan, ¿sí o no? ¿Son cristianos de verdad? Hay que quitarle la máscara. Y hay quienes dicen, yo tengo a todo el mundo orando por mí, yo soy un siervo de Dios, y con la botella debajo del brazo. Y con 2 mujeres. Maldiciendo con palabras malas, hermanos. Palabras que cuando uno la escucha, se le arruga el corazón, porque así un día estaba yo. Entonces, hemos sido libertados del pecado. El creyente verdadero ha sido librado del dominio del poder del pecado. ¿Y ahora qué es? ¿Qué dice allí? Un siervo de Dios. Ha sido justificado. Pero no solo ha sido justificado, sino que también dice allí que el fruto de su vida es santificación. ¿Y por qué santificación? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ay, Dios mío. ¿Cuál es el fin de la vida eterna? Entonces, vemos aquí, Dios dará vida eterna a los que perseveran en hacer bien. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Ya lo leímos aquí. Porque se han arrepentido. Han puesto su confianza, su fe en el Señor Jesucristo.
Pedro también en su primera carta dice que la fe de aquellos que perseveran en medio de lo que usted está viviendo posiblemente hoy día, ¿en medio de qué, pastor? Del sufrimiento. ¿En medio de qué más? De las pruebas. Primera de Pedro 1:7. Dice al final, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego. O sea, si el oro, que es algo que se va a acabar, se tiene que purificar y probar por el fuego, dice allí, sea hallada en alabanza. ¿Cuánto más nosotros? Gloria, ¿qué es lo que busca? Gloria y ¿qué más? Y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí está la misma palabra. Sea hallada en alabanza. ¿Qué? Gloria y honra. Esa fe que persevera, esa fe que es más preciosa que el oro, que es sometida muchas veces a pruebas, pero que persevera hasta el fin, será hallada en alabanza, honra y gloria cuando venga el Señor Jesucristo. ¿No se goza usted por la prueba que está viviendo ahora? Hermano, eso es perecedero, no se compara con la gloria venidera. Toma fuerza, toma ánimo de la palabra, de esta promesa. Que tu espíritu se levante de la condición que estás viviendo, porque tienes algo mejor. Por eso que el creyente verdadero, nacido de una fe verdadera, de un corazón arrepentido, hermano, está completo en el Señor. No le falta nada. No le falta nada. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Voy a dar esta cita rápido porque el tiempo se me acabó. No me di cuenta, hermanos. Primera de Corintios 4, 5. Dice ahí al final que cuando venga el Señor, a cada uno va a sacar lo oculto, todo aquello que muchos creen que está escondido, todo eso lo sacará el Señor y manifestará. Ay, Dios mío. ¿Qué va a manifestar? Las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuándo será eso? Cuando llegue el día final. El creyente genuino que va a recibir alabanza de Dios. Hermano, eso es hermoso. El mismo versículo de Romanos capítulo 2, versículo 7 al versículo 10 es lo mismo que hemos leído en todos estos textos. John Stott, él lo explica de esta forma. Voy a leer esta cita de este pastor inglés. Dice así, escuche bien. La presencia o la ausencia de una fe salvadora en nuestro corazón se dará a conocer por la presencia o la ausencia de buenas obras en nuestra vida. ¿Sí lo entendió? Se lo voy a volver a reír. La presencia o la ausencia de la fe en Cristo, en pocas palabras, es visible. Hay cristianos que dicen, a mí solamente me conoce Dios, pero el fruto está mostrando, está hablando, está evidenciando. Por eso le dije, no mire el vecino, mírese usted mismo. El fruto, la presencia o la ausencia de la fe en Cristo es visible o se dará a conocer por la presencia o la ausencia de buenas obras. Pero las obras realmente buenas creadas en Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, ¿qué dice? Que por gracia somos salvos, ¿sí o no? Para que nadie se gloríe. ¿Qué dice allí? Pues esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué dice el versículo 10? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Somos creados para qué? ¿Pero esas obras las hizo usted o ya Dios las había hecho? Ahí mismo sigue leyendo.
las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Hermanos, nosotros estamos caminando por lo que Dios ya hizo. Por lo que Cristo ya hizo. Simplemente estamos caminando, perseverando. El paquete es completo. No somos salvos por obra, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. No somos salvos por obra, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. ¿Sí? ¿Me entendió? Si no hay obras, ¿qué dice Santiago? La fe sin obra, tu fe entonces es muerta. Y es una fe que te llevará a la condenación. Porque es una fe que no produce obras. Eres cristiano y sigues siendo el mismo mundano de antes. Examinémonos, miremos cuáles son los frutos. La fe auténtica produce obras creadas por Dios, que Él preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ella. Y el último punto es muy breve. El justo juicio de Dios se basa en su carácter imparcial. Por eso dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque este es el fundamento de todo. Dios juzgará con justicia, Dios juzgará con justicia imparcialmente a los que hacen el mal, los condenará. A los que perseveran en hacer bien, les dará vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a hacer esto? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque esa es su naturaleza. Él es así, que es Él imparcial, porque Él es justo, es su carácter. Ese es el fundamento del justo juicio de Dios. Solamente un versículo más, Colosenses 3:24, y terminamos. Sabiendo que el Señor, aquí está hablando a los cristianos verdaderos, sabiendo que del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor seréis. ¿A quién servimos? Versículo 25. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Otra vez, el que hace lo bueno será recompensado y el que hace lo malo será condenado. Y Dios no hace excepción de persona, es decir, Él es imparcial. El criterio entonces para el juicio no es el favoritismo, no es privilegio de Dios para alguien, no es la religión, no es si eres reformado, si eres bautista, si eres pentecostal, si eres católico, no es de estas cosas, sino del carácter de las obras humanas. La pregunta es, ¿cómo son las obras que haces? ¿Son obras muertas? ¿O estás viviendo en un patrón de pecado que ya hemos dicho que nacen de un corazón no arrepentido, de un corazón duro? ¿O son obras buenas que agradan a Dios, que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas? Y que nacen de un corazón circuncidado, regenerado, que ha creído en Cristo. Este es el punto fundamental. La pregunta final es, ¿en qué camino estás? ¿En qué camino estás? ¿Estás viviendo en perseverancia, buscando las cosas de Dios, haciendo todo para la gloria de Dios? ¿O estás camino de perdición? En el camino de la perdición, haciendo lo malo, quiere decir viviendo para tu propio bienestar, viviendo para tu propio placer, viviendo para el mundo,
en un patrón de indiferencia, de maldad, siguiendo el mundo y sus deseos y placeres, la única forma posible en que vivas una vida de santidad que agrada a Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo lo puedes hacer entonces? Perseverando, dando lo mejor de mí para ser más santo, ayunando, haciendo guerras espirituales para ser más bueno. No. ¿Cómo entonces? Confiando en el Evangelio. Porque una vez confías en el Señor Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, Él te declara justo y comienzas a vivir una vida de santificación. Eres justo y eres santo, como Pablo escribía muchas veces a sus lectores. Creer, escúcheme bien, creer una persona ir al cielo sin una vida santa, sin una vida transformada, pero piensa que va a ir al cielo porque en algún momento repitió una oración que alguien le dijo que repitiera. En algún momento de su vida yo levanté la mano cuando el pastor o el predicador dijo, levanta tu mano y repite conmigo esta oración. Eso es tonto. Es tonto. Otra vez, sin santidad, nadie verá al Señor. Si usted muestra una vida de patrón de diversos pecados, sin amor por Dios, sin amor por tu prójimo, entonces necesitas arrepentirte de tus pecados y confiar en el Señor Jesucristo. Porque no eres salvo. Recuerda, Cristo hizo toda la obra. Él murió en la cruz para librarnos de la esclavitud del pecado. Sufrió la ira de Dios. Él sufrió nuestro castigo. Así que de una vez en esta mañana, ¿por qué no te conviertes a Él? ¿Por qué no te humillas y dejas tu maldad y abrazas a Cristo? Y empiezas a mostrar en tu vida esa transformación, ese patrón, esa vida nueva que solamente la puedes tener en Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar. Puedes inclinar tu rostro ahí donde estás. Padre Santo, gracias por tu amor. Gracias porque nos muestras claramente ahora en tu palabra que eres justo, que eres imparcial y al mismo tiempo un Dios bueno, lleno de gracia, lleno de bondad, de misericordia, pero también lleno de santidad. Ninguna de estas cualidades es mutuamente excluyente, sino que todas, Señor, son perfectas en usted. Padre, a la luz del juicio de Dios, a la luz de lo que hemos aprendido en este estudio, Padre, ayúdanos a examinar nuestra propia vida, entendiendo que si hay patrones de diversos pecados, de maldad en nuestros corazones, de indiferencia, donde no hay amor por usted, donde hay indiferencia por tu palabra, por congregarnos, entonces estamos de camino a la perdición. Y sabemos, como dice tu palabra, usted no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Te ruego por la salvación de las personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Los jóvenes que están aquí, las almas que están aquí presentes, aquellos que nos están viendo también en Facebook. Padre, que tú puedas obrar en sus corazones. Puedas, Señor, ministrarles ahí donde están, en su vida rendida ante ti. Te pido también por aquellos que somos tu pueblo,
por aquellos que somos tus hijos y que estamos seguros en nuestra salvación, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo. Te damos gracias por Él. Gracias por cómo hemos adorado en este himno en esta mañana. Gracias, Cristo, porque tú satisfaciste, Señor, pudiste satisfacer la ira de Dios. Esa ira que necesitaba ser derramada sobre nosotros. Y que un día éramos enemigos, pero ahora somos tus hijos, porque estamos en comunión con Él y en comunión los unos con los otros. Gracias por ese nuevo corazón. Dele gracias por esa nueva vida. Dele gracias porque Él ha hecho una nueva naturaleza para amarle, para obedecerle, para perseverar, no importando lo que estamos viviendo en este tiempo, en este país y en el mundo. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos a seguir adelante y a mostrar frutos dignos de arrepentimiento, con evidencia en nuestras vidas que realmente somos tus hijos. En tus manos, Señor, ponemos todo lo que vamos a emprender en esta semana. Padre, suple cada necesidad. Bendice a tu pueblo. Señor, colócanos en gracia y que tu misericordia no sea parte de nuestras vidas. Líbranos de toda tentación, de toda maldad, de todo aquello que quiera venir en contra de nuestras vidas. Oramos, Señor, por la fortaleza, Señor, de los familiares, Padre amado, de nuestra hermana que ha perdido aquel familiar, Señor. Fortalece esta familia, fortalece, tú eres el Dios de toda consolación. Trae consuelo a sus corazones. Por aquellos que están pasando quebranto de salud, Señor, que tú puedas también, conforme tu misericordia, tu bondad, te lo suplicamos, Señor, te lo imploramos, que puedas, si te place, mostrar tu gloria, derramar sanidad sobre nuestras vidas. En tus manos también, Padre, ponemos cada ofrenda que tu pueblo ha traído para, Señor, seguir avanzando en este lugar y poder establecer cada obra en cada lugar. Respalda a nuestros pastores, Señor. Suple cada una de las necesidades del ministerio. En tus manos, amado Rey, ponemos todo. Mira las peticiones que tu pueblo también está haciendo, Dios. Oramos por cada una de ellas. Señor, te damos gracias. Todo esto te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Puede saludar a su hermano que está a su lado. Recuerde a aquellos que nos vieron por este medio, somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Esperamos que sea de mucha bendición este mensaje y que puedas también compartirle. Dios te bendiga. Recuerda este servidor, David Ruiz, para todos aquellos que nos escuchan. Dios les bendiga rica y abundantemente.